Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega en este canal. En esta ocasión vamos a hablar de Ionic 4. Ionic 4 ya fue lanzado a producción, ya está listo para básicamente para empezarlo a utilizar con confianza. Tardaron bastante en lanzar esta versión, pero precisamente en este video vamos a ver de qué trata, cuáles son sus beneficios y cómo ir empezando a ver estas nuevas características. Bien. Por ello, suscríbete a este canal, subo 2 videos por semana o normalmente uno por semana, así que activa la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa apenas suba un nuevo video. Vamos a hacer un overview general de qué es lo que trae esta nueva versión, ¿sí? Como para resumir rápidamente Ionic 4. Bien, Ionic 4 se avanza en estas características, resumiéndolo muy rápido. Otra vez incrementan el performance en el boot time, básicamente en el tiempo de inicio y de carga. Ionic es muy rápido. Dicen que digamos que 2 veces más o 5 veces más que de Ionic 3 a Ionic 4. Es muchísimo más rápido. Es altamente customizable. Está construido bajo estándares web. Ahora es adaptable a cualquier otro framework. Si queremos utilizar Angular, si queremos utilizar React, Vue o JavaScript plano. Y tiene una nueva y muy útil documentación. Así que si queremos un poco encapsular o resumir Ionic 4, lo podríamos resumir en esos aspectos. Pero vamos a ir hablando más en detalle. Bien. Pero hagamos un poquito de historia. Básicamente mirando un poco por los procesos que ha pasado Ionic desde el 2013, que lanzaron su primera versión Ionic 1, que si recordamos estaba construido con AngularJS, la primera versión de Angular. Ha sido bastante el trabajo y han sido bastante los cambios que han habido. Básicamente Ionic 4 ha venido trabajando los últimos 2 años de arduo trabajo. Han parado, de por sí dejaron hasta la versión de Ionic 3 y luego empezaron solo a trabajar en esta versión, en la Ionic 4, y han sido 2 años de permanente trabajo. Sin embargo, revisando un poco la historia de Ionic, Ionic literalmente nace con la idea de brindar un SDK, digamos que libre, para utilizarlo pues libremente en cualquiera de nuestros proyectos y muy enfocado hacia el desarrollo móvil. Bien, entonces esa es un poco la idea. Si nos miramos un poco más atrás, es decir, el espíritu de Ionic es poder desarrollar para cualquier plataforma con la misma base de código. Pero en el 2013 esto era un poco más complicado y el desarrollo en el 2013 era más complicado, y en ese tiempo el framework de moda o el digamos que siempre estaba en trend era AngularJS. Bien, ¿y cuál era la única forma de hacer componentes o de crear un SDK de básicamente que cualquier desarrollador lo pudiera usar y simplemente disfrutar de él? Básicamente eso fue lo que nos brindó un poco AngularJS, con lo que en ese tiempo llamábamos directivas, que hoy lo llamamos componentes. Ionic pudo crear todo su SDK, todos sus componentes, por lo que siempre ha brillado, y brindar como esta familia esta familia de componentes muy útiles que desde la primera versión digamos que nos impactó a todos. Bien, sin embargo las cosas ya son diferentes, ya no estamos en los tiempos del 2013. Básicamente, como no había la forma de hacerlo, lo hicieron como con la mejor tecnología que había en ese momento, pero en el 2018 las cosas han cambiado. Básicamente, si nos recapitulamos, cuando salió también Angular 2, que fue un gran cambio también en la comunidad de Angular, sobreescribiendo literalmente todo el framework, AngularJS ya digamos que ya se descarta y se empieza a tomar en cuenta de Angular 2 hacia arriba. Bien, en ese tiempo pues esto también tuvo un impacto en el equipo de Ionic. Básicamente empiezan a mirar cuál sería la forma de hacerlo. Obviamente soportaron y sobreescribieron para escribir la versión 2 y la versión 3 de Ionic para seguir soportándolo con Angular, pero esto ya les generó una inquietud, y es que básicamente los frameworks pueden ir cambiando a medida del tiempo, y esto va pasando. Básicamente todos los días sale casi un nuevo framework en JavaScript. Un caso muy curioso es, por ejemplo, que cuando salió Angular 2 todavía el router no estaba preparado, tanto así que a Ionic le tocó escribir su propio sistema de routing, que no lo conocemos en Ionic 2 y 3 como NAV Controller, y no utilizan el router nativo de Angular, sino que utilizan el que ellos mismos crearon, que se llama NAV Controller. Bien,
Sin embargo, entonces esto les generó esa primera duda y es un poco qué hacer con toda esta versión y diversificación de frameworks que existen y siguen existiendo y van a seguir existiendo. Ellos lo llaman un poco un problema del lado del frontend y hay tantas opciones, todos los días salen nuevas formas de hacer cosas en JavaScript, todos los días salen nuevas tecnologías y literalmente esto avanza muy rápido y salen tecnologías muy chéveres para poder desarrollar desde la parte web, como por ejemplo WebAssembly, está GraphQL para consumir los datos, tenemos Redux como arquitectura de datos, frameworks nuevos, básicamente tenemos a Angular, tenemos a Ember, tenemos a Polymer, tenemos herramientas como Webpack, como Rollup. Al final el ecosistema JavaScript es tan grande que Ionic, digamos que basados otra vez en este espíritu de crear un framework o crear una SDK que le sirva a todo el mundo, ya les quedó pequeño porque al final solo lo soportaban para la comunidad de Angular, ¿sí? Entonces esto no era el ideal que internamente tenía pues Ionic. Además, por ejemplo, el framework más popular en este momento es React, ¿sí? Como en el 2013 el más popular era AngularJS y como en el 2018 el más popular es React en este momento, puede que en los siguientes 3-4 años el más popular sea, no sé, otro nombre raro que se inventen de algún otro nuevo framework, o Vue sea el más popular, o Angular logre otra vez estar en el podio, o se creen alguno nuevo con nueva tecnología, con una nueva forma de hacer las cosas y sea el que esté de moda. Así como en el 2013 el AngularJS era el rey y en estos momentos 2018 React es el rey, en los siguientes 2-5 años puede ser otro. Bien, y esto les preocupa un poco a Ionic porque no, pues básicamente es en lo que ellos quieren crear un SDK compatible para todo y solo lo tenían para Angular y queda muy difícil darle compatibilidad a todos los frameworks. Entonces eso es como el entorno de ahora. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Básicamente la solución y el estado de hacer en este momento 2018 y hacia arriba, manejar un SDK que pueda ser compatible hacia cualquier framework o hacia cualquier browser, van a ser los web components, y esta es como la solución que el equipo de Ionic encontró: hacer web components nativos para poder hacer todo su SDK sin importar el framework en que lo consuman. Así que lo que aquí entran, o básicamente lo que aquí empodera a toda Ionic es toda esta solución de Web Components, que ya está ahorita muy bien hecha, tiene muchas cosas muy útiles como el Shadow DOM, tiene, pues también utiliza variables de CSS para solo, digamos que un scope de las variables de CSS para ese componente. En fin, internamente digamos que la solución para dejar de tener como este problema de que tanto pueden variar los frameworks, pues fueron los web components. Bien, y esto nos introduce básicamente a que puede haber Ionic para todos, y por eso un poco esta versión Ionic 4 la lanzan con esta filosofía de Ionic para todo el mundo, ¿sí? Y Ionic tenía esta filosofía y es: haz las cosas en Ionic y puedes compilar para Android, para iOS, para Electron, para web, ¿sí? Literalmente uno puede compilar eso para todos, pero desarrollar no era para todos. Desarrollar literalmente era para un poco la comunidad más de Angular, que creció desde esa comunidad, y pues básicamente son los primeros que acogieron a Ionic, y Ionic quiere quitarse un poco el estigma de que Ionic es la forma de hacer mobile en Angular, ¿sí? Entonces, ¿quieres una aplicación móvil? Puedes utilizar Native Script o Ionic en el caso de Angular. Sin embargo, ellos quieren tomarse esto muy en serio. Ionic para todos, tanto en la parte de distribución, yo puedo distribuir para Android, para iOS, otra vez Electron, una aplicación web progresiva, pero también desde el lado del desarrollo, Ionic para todos, para cualquier desarrollador. Si no te gusta Angular, puedes elegir React, puedes elegir Vue, puedes elegir el framework que quieras, y también puedes elegir, es más, hacerlo con Vanilla JavaScript, nativo JavaScript, y los componentes de Ionic te van a funcionar como SDK. Bien, entonces esto es un poco la filosofía. Ionic quiere compilar abrazado en toda la tecnología web, soportando todo el estándar web, que son web components, CSS, y haciendo, digamos que JavaScript de muy buen nivel y de alto nivel. Básicamente hace que nosotros podamos compilar y generar una aplicación que sea
soportable para Android, iOS, Windows Phone, Electron, JavaScript o una aplicación web progresiva. Bien, pero también, como les digo, esta filosofía de Ionic para todos también ahora va para los desarrolladores. Como les digo, uno puede literalmente, un poco se ve así la infraestructura, digamos, que de Ionic. Ionic Framework básicamente se basa en componentes, en web components nativos que pueden ser utilizados en varias cosas: Angular, React, Vue, Stencil, básicamente, o JavaScript nativo. Lo puedes complementar y compilarlo como aplicación nativa con Capacitor o con Apache Cordova. Ahorita vamos a hablar de eso, pero al final pues lo puedes igual distribuir. Entonces, la experiencia del desarrollador, ¿cuál es? Puedo utilizar Ionic sin importar desde qué framework web venga, y también puedo compilar hacia las plataformas pues más usadas en el mundo. Bien, esto ya lo veíamos en algunos frameworks, por ejemplo como OnceUI, que también es un framework híbrido basado en JavaScript, HTML y JavaScript, que ya brindaba soporte para Vue, para React y Angular. Pero básicamente, ¿cuál era la estrategia de ellos? La estrategia de ellos era crear un SDK por cada framework, para Vue, para React y para Angular. Y lo que no les gustaba un poco al equipo de Ionic era eso: tener literalmente desarrolladores para React, para Vue y para Angular, manteniendo pues los componentes de Ionic. Digamos que es un trabajo bastante complejo. Cada framework cambia constantemente. Entonces ellos, gracias a los web components, no tienen que tener como un SDK escrito en React, un SDK escrito en Angular y un SDK escrito en Vue como OnceUI, sino literalmente crean un solo SDK basado en web components nativos, que por ser nativos el performance es mucho más alto. Entonces lo que hacen es que mantienen solo un SDK. Literalmente todo el equipo de Ionic se desarrolla en mantener muy pulido todos esos componentes, y van a ser soportados en cualquier otro framework, y no tienen que reescribir o mantener como reescribiendo para uno o para el otro. Muy similar al concepto de básicamente cuando distribuimos para Android y iOS, no tener que escribir la aplicación en iOS o escribir la aplicación en Android, sino la misma base de código nos sirve para la aplicación en Android y iOS. Así que la misma base de componentes, la misma base de código, que son web components, va a servir para compilarlos y para unirlos a nuestros frameworks preferidos como Angular, React o Vue. Bien, y esto es gracias básicamente a una herramienta que ellos crearon llamada Stencil, que es un compilador de componentes. Si ustedes buscan, hay una en la PolymerConf que hubo el año pasado, pueden ver un poco la introducción a Stencil cuando lanzaron Stencil, y es un poco lo que hay detrás del core de Ionic. Stencil es un compilador de componentes, y todos los componentes o los web components de Ionic están compilados por Stencil, que es un compilador que ellos mismos crearon y que en este momento está open source. Ustedes pueden entrar a la página Stencil.js y van a encontrar la documentación básicamente, y esto es creado por el equipo de Ionic básicamente. Bien, y es lo que utilizaron de fondo para poder construir toda la nueva versión. Así que todos los componentes que ya nos gustaban y que eran muy buenos fueron literalmente escritos desde cero con Stencil, y es lo que permite un poco manejar componentes que sean pues que se puedan soportar para cualquier plataforma sin importar el framework. Bien, esta versión de Ionic 4 es la mejor versión de Ionic que existe en el momento. A nivel de estadísticas, la mejor versión o la más utilizada es Ionic 3, dicho por el equipo. Es como la versión que más ha tenido impacto y es donde más, digamos, que desarrolladores hay, o más aplicaciones hay hechas. Es donde más han tenido impacto. Sin embargo, la mejor versión de Ionic en cuanto a calidad, pues se supone que cada versión va mejor que la otra, es precisamente esta, la 4, que se basa básicamente, un poco les decía, la versión 4 utilizada con Angular es 1.5 veces más rápida que Ionic Angular 3. Bien, es básicamente el tiempo de carga, digamos en Ionic 3 es de 3.8 segundos, que ya era bueno, y ahora es de 2.2 segundos, que es pues bastante. Esto también tiene que ver otra vez con los web components, que al final no está cargando Angular web components que a él le toca, digamos, que interpretar, sino Ionic tiene web components nativos
simplemente pues Angular lo lee como web components, como si fuera parte del browser. Y además pues recordemos que Ionic se alinea con la última versión de Angular, que en este momento es Angular 7. Entonces ya Angular 7 también tiene muchos beneficios en cuanto a rendimiento, entonces se unen un poquito las dos cosas, el rendimiento de las últimas versiones de Angular y el rendimiento ahora de los componentes de Ionic, lo cual hace pues que el tiempo de carga sea mucho menor. Bien. Otra de las cosas que Ionic tiene muy bien planeado es la cuestión de las aplicaciones web progresivas. Ionic al final es un SDK que está muy centrado en hacer aplicaciones móviles para Android o para iOS, pues centrados un poco en la guía de estilos o en el sistema de diseño que tiene Material Design o el que tiene iOS. Pero en esta versión está muy bien soportada toda la cuestión de aplicaciones web progresivas, de que yo a veces no necesito literalmente estar en tiendas como Android y iOS y puedo todos esos features como notificaciones, service workers, tener la data en offline, la puedo lograr con una aplicación web progresiva y la tiene muy bien soportado y uno puede hacer aplicaciones web progresivas muy bien con esta versión de Ionic 4 y lograr precisamente una calificación muy buena en cuanto a rendimiento para pues aplicaciones hechas con el SDK de Ionic. Bien. En esta versión 4 es mucho más fácil customizar cualquier componente. Si uno quiere, pronto, digamos que Ionic te lo entregan ya listo y casi para usar y con estilos ya muy bonitos y muy buenos, que uno literalmente puede crear una aplicación sin nada de estilos, porque los estilos que por sí ya trae Ionic son buenos, que en Android son Material Design y en iOS es pues la guía de estilos de iOS. Sin embargo, si uno quiere customizarlos, básicamente provee una muy buena interfaz basada otra vez en Web Components y en variables de CSS que se adaptan muy bien a cada una de las plataformas. Bien, hasta uno puede cambiar los temas, puede literalmente con el modo, por ejemplo, que tienen ahora los iOS de cambiar a forma dark o a forma oscura, se adapta la aplicación nativamente a este tipo de cambios y pues genera este tipo de estilos. Entonces es muy customizable, más que las versiones anteriores. Bien, hay algo que nos dicen acá y es que es perfecto para tu sistema de diseño. Ahora, un poco qué es un sistema de diseño. Al final, Ionic tiene un sistema de diseño incorporado por defecto y es Material Design para Android y iOS para pues aplicaciones que vivan en el mundo pues de la manzanita de Apple. Ustedes pueden ver un poco la diferencia de uno y el otro. Si yo quiero compilar una aplicación para Android, pues trae Material Design. Si yo quiero compilar una aplicación para iOS, pues trae la guía de estilos de Apple. Sin embargo, si yo quiero desarrollar para la web, uno pues puede escoger con cuál quedarse, pero también es muy customizable a colocar su propio sistema de diseños. Otra vez, si ustedes quieren customizar este tipo de cosas, pues lo pueden hacer y generar su propio sistema de diseño. Hay un artículo muy bueno de Ionic precisamente diciendo que gracias a Stencil y a toda esta cuestión de los web components, uno puede crear, o bueno, varias empresas pueden crear sistemas de diseño basados en otra vez no tener el problema de los frameworks. Acá pueden ver un poco el artículo, se llama construyendo pues la próxima generación de sistemas de diseño. ¿Y qué es un sistema de diseño? Voy a explicarles un poquito rápido. Un sistema de diseño son básicamente algunos estándares y guías y pautas que hacen varias compañías para saber cómo van a ser todas las interfaces gráficas o cómo debería comportarse las interfaces gráficas de cierta compañía, transmitiendo su identidad visual o transmitiendo algunos patrones que generan una muy buena experiencia de usuario. Por ejemplo, esta es la guía de diseño o el diseño, las pautas o los guidelines de una empresa llamada QuickBooks. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, mire, si usted va a mostrar un modal, debería tener estas pautas, debería hacerlo de esta manera. Tienen toda una guía de diseño. Bien, y acá pues tenemos todo el ejemplo. Por ejemplo, IBM para todos sus sistemas tiene todo un sistema de diseño. IBM cada vez que crea un nuevo dashboard, una nueva página en su plataforma, no es que dañen todo el sistema o construyan CSS desde cero, tienen un sistema de diseño y se guían en él. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mostrar un modal, el sistema de diseño que se llama Carbon en IBM, pues es el que está aquí planeado. Y por ejemplo, el más popular es Material Design, ¿no? Nosotros Material Design.
el sistema de diseño, digamos que más popular ha sido Material Design, donde también nos dice un poco una guía de diseño, depende de lo que nosotros queramos. Tiene también un poco pues componentes, cómo utilizar botones, cómo utilizar por ejemplo las cards, nos dice qué dimensiones, cómo utilizarlas, qué hacer, qué no hacer. Esto es un poco una guía y un sistema de diseño precisamente para saber cómo diseñar pues aplicaciones como tal. Si ustedes ven por ejemplo Google tiene Material Design casi en todos sus productos. Gmail tiene Material Design, Android tiene Material Design, Calendar tiene Material Design, y esto es porque después tienen un sistema de diseño. ¿A qué punto voy con esta parte? Que ustedes pueden construir con Stencil y con Ionic un poco su propio sistema de diseño, y si lo hacen con Stencil, miren que cada uno de estos frameworks o cada uno de estos sistemas de diseño tienen que soportar un poco digamos que estos componentes para sus desarrolladores en Angular o React, o por ejemplo si esta compañía tiene varios equipos y unos trabajan en Vue, otros en Angular, otros en React, que eso es totalmente probable. No hay ningún problema. Empresas grandes a veces no solo trabajan en un solo framework, sino depende de la herramienta, trabajan en varios. Les toca mantener un sistema de diseño para cada framework. Con Stencil ahora pueden crear un sistema de diseño que literalmente sea compatible para, sin importar otra vez en qué framework lo construyan. Bien, entonces esto es bastante pues importante. Otra de las cosas es la documentación totalmente, digamos que más centralizada en el contenido. Si miramos un poco la documentación nueva, ustedes van a ionicframework.com docs y van a encontrar pues toda esta nueva documentación. Van a comentar, van a poder ver un poco pues cuáles son sus componentes, digamos cómo es un alert, miraría acá y pasarlo un poco a lo que ya estábamos acostumbrados. Tiene pues una API un poco más familiar de cómo poderlo hacer. Entonces acá está un poco más dividido. Si ustedes quieren igual ver la documentación de la versión 3, simplemente pues van aquí arribita y van a encontrar la documentación de Ionic 3 si aún están pues en ese mundo. Entonces acá básicamente entonces tenemos toda la documentación nueva, donde pues vemos todos sus componentes. Hay algunos nuevos, hay algunos básicamente que pues, pueden seguirse utilizando tal cual como estaban antes, etcétera, etcétera. Bien. Otra de las cosas muy buenas es que Ionic se basa en que como se sale de toda esa pelea, digamos, de qué framework manejar, qué framework es mejor, Angular es mejor, Polymer es mejor, React es mejor, se sale como de toda esa pelea que hay ahí y dice, ¿sabe qué? Yo me voy a concentrar en construir un SDK muy muy bueno y brindarles SDK open source y libre para todos, y ustedes ya utilicen lo que quieran utilizar. Bien, aún así, tanto el framework como las herramientas del framework. Por ejemplo, en Angular es muy común tener y utilizar el Angular CLI o el Angular CLI. En Vue ya tiene su propio Angular CLI. Entonces uno puede utilizar las herramientas del mismo framework que uno ya haya utilizado y utilizarlas al máximo. Si nosotros recordamos en Ionic 3 y 2, uno no utiliza el Angular CLI, aún así está en base de Angular, no utiliza el Angular CLI, sino utiliza el Ionic CLI para generar algunos componentes y demás. Esto es un trabajo, o era un trabajo para Ionic, porque le tocaba como tener una capa y soportar un poco este tipo de cosas, pero ahora ya se sale de eso, ya no tienen que soportar este tipo de cosas, sino simplemente si ustedes manejan Angular, pues está la herramienta que es la del Angular CLI, nada mejor que eso, y pues el framework de Ionic simplemente son pues componentes que tú integras a tu aplicación. Bien, es tanto así que igual Ionic en esta versión lo único que sí tiene que soportar y que no es estándar para todos los frameworks, digamos que ya con los web components pudieron hacer que todo su SDK sea estándar sin importar el framework, pero lo que sí nos han podido es el routing. El sistema de routing sí sigue siendo algo que tienen que escribir para cada framework y algo que sí van a soportar un poco para cada framework. Y es un poco por el momento en el que está React y Vue. También hay soporte para ellos, pero está en alfa. El soporte para Angular ya está totalmente liberado y está muy bueno. Sin embargo, para React y Vue estos dos soportes están en alfa. ¿Por qué? Otra vez, como les digo, ya tenemos un SDK y unos componentes que pueden ser utilizados de cualquier manera, en cualquier framework. Pero el sistema de routing quieren integrarlo un poquito más a Ionic,
brindando algunas herramientas solo para React, integrándolo muy bien al sistema de routing de React y otro al sistema de router de Vue. Por ejemplo, en Angular pasa lo mismo. En Angular utilizamos igual el Angular Router, el nativo de Angular. Sin embargo, Ionic tiene unas herramientas para poder manejar ciertas cosas, como sigue soportando el NAT Controller para navegar entre páginas, etcétera, etcétera. Esto es lo único que digamos que a Ionic le ha tocado como, digamos que sí, literalmente escribir para cada framework, porque el sistema de routing en sí lo maneja cada framework de forma muy diferente y no es estándar. Bien. Esto es un poco el resumen de lo que es Ionic 4 y de lo que va a significar para ti y de qué es lo que tiene. ¿Qué viene a futuro? Literalmente después de este gran cambio y después de haber trabajado 2 años, después de haber literalmente creado Stencil y reescribir casi todo el framework desde cero, ahora a Web Components. ¿Cuál es el futuro y lo que se viene? Un poco de lo que se viene es, van a brindar mucho más soporte para aplicaciones de escritorio, tanto en la interfaz. Si ustedes ven, la mayoría de componentes de Ionic son muy enfocados a mobile, pero van a empezar a pues ya hacer un poco más de soporte para todo lo que son tablets y desktop como tal. Entonces nuestras aplicaciones también se van a ir a empezar a ver mejor y dar un soporte muy bueno para mobile y para desktop. Bien, porque pues en desktop no es que se vea muy bonito o se desperdicia mucho espacio porque no está muy bien adaptado. Entonces van a colocar más de este soporte y le van a meter muchas más ganas a Capacitor. Capacitor es el reemplazo de Cordova. Recordemos que si queremos compilar una aplicación para iOS o Android, utilizamos y empaquetamos en Cordova, que es un WebView. Lo que está creando también Ionic es Capacitor. Si no lo conocían, acá se les presento. Capacitor es creado también desde el equipo de Ionic y es un bridge nativo para compilar. Ellos dicen un poco, si ustedes miran aquí la documentación, dicen que combina como que lo mejor, o es el sucesor espiritual de todo lo que es Cordova y PhoneGap, y está inspirado como en las mejores técnicas que utiliza React Native o TurboLinks. Bien, y también es compatible con los plugins que ya tenemos de Cordova. Entonces básicamente ahorita todavía está en beta. Yo lo he utilizado y he hecho algunos demos, pero la verdad todavía está muy en beta. Todavía les falta bastante por acabar, pero literalmente pues se enfocaron más en terminar Ionic 4 y le van a brindar un poco más de ayuda a lo que es Capacitor para poder brindar una experiencia nativa mucho más sólida, bien, o mucha más rápida, que es un poco por lo que más se quejan de las aplicaciones híbridas. Bien. Ya en otros aspectos de Ionic, Ionic Framework es open source, es totalmente libre, pero Ionic ha creado unas herramientas, algunas sí de paga, otras no, como por ejemplo están creando Ionic Studio, que literalmente es un editor de código solo para aplicaciones de Ionic. Entonces, si ustedes miran acá un poco, yo tengo un video de un demo de cómo funciona digamos Ionic Studio. Es como un Visual Studio Code, pero solo y netamente para desarrollar cosas con Ionic. Entonces tienen como cosas como el editor de código, tiene como un drag and drop para seleccionar los componentes. Bueno, digamos que es bastante versátil. Y pues adivinen en qué está escrito. Pues Ionic Studio está escrito o compilado con Electron. Entonces y es espiritualmente muy basado también a lo que es Visual Studio Code. Entonces al final no sé si esto va a ser de paga, creo que al final no sé si lo van a liberar open source, pero pues es una de las cosas más que está construyendo Ionic. Aparte de eso, ellos sí tienen un producto que se llama Ionic Pro, que este sí es digamos que pago, donde ellos quieren pues utilizar varias herramientas para automatizar lo que es ya digamos que el desarrollo continuo de aplicaciones móviles. Entonces ellos quieren automatizar ya pago todo lo que son updates de las aplicaciones, que uno pues haga deploy con ellos, hacer todo el delivery, básicamente hacer integración continua, y si uno lo manda a la nube de Ionic, automáticamente se hace deploy hacia iOS o hacia Android o hacia la web, etcétera, etcétera. Tiene un montón de características, digamos que interesantes, que pues estas sí son de paga, pero obviamente el framework como tal sigue siendo libre, y si no queremos utilizarlo pues no hay problema, simplemente no lo usamos. El framework se sigue siendo totalmente open source. Ahora, migrar para los que están pensando ahorita, bueno, y ahora pues yo tengo Ionic 3, muy chévere todo Ionic 4, pero
ahora que tengo que migrar, qué tengo que hacer, ¿sí? Básicamente hay una guía oficial. Hay muchas guías que a veces se crean por blogs, por recomendaciones, por varias cosas, pero Ionic se ha tomado la molestia de crear una guía oficial de cómo migrar una aplicación de Ionic 3 a Ionic 4. Acá está toda la guía de cómo es la estructura, que tienen que cambiar, sobre todo pues más basado en Angular, obviamente, porque es donde están escritas las aplicaciones. Al final de React y Vue nadie ha escrito aplicaciones con Ionic, así que no tienen que hacer migraciones allí, sino empezar desde cero. Pero miren, tienen la guía de migración de Ionic 3 a Ionic 4 y hasta tienen la guía de migración de Ionic 1 hacia Ionic 4, por si alguien se quedó en Ionic 1. Entonces, básicamente, pues tienen aquí toda la guía. Sin embargo, yo voy a hacer un video un poco más didáctico de cómo ir empezando a migrar con algún proyecto que tengan Ionic 3 y lo voy a empezar a migrar a Ionic 4 y vamos a ver un poco las diferencias, cuáles son los breaking chains. Hay algunos breaking chains, no tantos, pero sí los hay. Hay que cambiar cierto modo de consumir los alerts, hay que cambiar cierto modo de hacer la navegación, cambia cierto modo de hacer el lazy loading en Angular. Bueno, son cosas que pues ya vamos a ir viendo pues en algún video más específico de este tema, que se lo subiré a este canal, así que por eso suscríbanse. Ya, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que en mi canal he hecho varios videos ya probando la versión de Ionic 4. Literalmente habíamos hecho una aplicación soportando múltiples idiomas con Ionic. Habíamos hecho una aplicación igual utilizando Ionic 4 para Google Maps. Expliqué en un video un poco de Ionic 4 cómo es el sistema de navegación, que al final es utilizar el Angular Router, y hace poco subí un video de creando un to-do app pues utilizando Ionic 4. Y lo más chévere es que al final yo estaba viendo y no se rompe, o sea, todo esto ya estaba escrito en Ionic 4, así que la actualización es segura, o sea que ustedes pueden ver estos videos y les va a seguir funcionando. Por ahí actualizaré simplemente el package.json y las dependencias, pero les sirve totalmente igual. Así que nada, pues este es el video. Déjenme en los comentarios qué duda tienen, qué cosas quieren que suba, algún tema que les interesaría que hablara y pues que suba y hablara de él con Ionic o con Angular. Y nada, pues suscríbanse a mi canal y nos vemos en el siguiente video.